Existe un tipo de soledad cuya salida el dinero no puede comprar. Alexander Brennan lo sabía mejor que nadie. Sentado en su silla de ruedas de fibra de carbono, valorada en más de $50,000, observaba desde la ventana del ático la ciudad moverse abajo como un enjambre de hormigas insignificantes. 34 años, miles de millones en el banco, un imperio tecnológico que había cambiado el mundo. Y absolutamente nada que hiciera latir su corazón con fuerza. El accidente que lo dejó parapléjico a los 28 años no solo le robó el movimiento de las piernas, sino también cualquier vestigio de humanidad que aún quedaba en aquel hombre. En los últimos 3 años, Alexander había despedido a 47 empleadas domésticas, 47 mujeres que entraron a su mansión con esperanza en los ojos y salieron con lágrimas de humillación corriendo por el rostro. Tenía un talento especial para encontrar el punto débil de cada una y presionar hasta romperlo. La que tenía 3 hijos que alimentar, despedida por dejar una taza con una gota de café en el fondo. La que pagaba el tratamiento de su madre con cáncer, echada por llegar 2 minutos tarde. Para Alexander, esas mujeres eran piezas reemplazables en su vida perfectamente controlada y miserablemente vacía. Su asistente personal, Margaret, una mujer de 60 años que lo conocía desde antes del accidente, estaba al límite de la paciencia. Había visto al joven brillante y apasionado transformarse en ese tirano amargado, pero había en ella una fuerza que se negaba a rendirse. Por eso, aquella mañana lluviosa de marzo, contrató a María Santos sin siquiera mencionar el nombre del patrón antes de firmar el contrato. María tenía 28 años y cargaba el mundo sobre los hombros con una ligereza que desafiaba la gravedad. Hija de inmigrantes, creció en un barrio donde el sonido de los disparos era más común que el canto de los pájaros. Pero sus ojos castaños aún brillaban con esa luz que solo existe en quienes se niegan a dejar que la vida apague su esencia. Trabajaba en 3 empleos distintos, estudiaba enfermería por la noche y aún encontraba tiempo para bailar. ¡Ah, cómo bailaba! Era su forma de oración, su terapia, su rebeldía ante un mundo que insistía en doblarla hasta el suelo. El primer día de trabajo, María entró en la mansión y sintió que había cruzado un portal a otro universo. El lugar era enorme, moderno, frío. Todo era blanco, negro o gris. No había una fotografía, una flor, ni una sola evidencia de que allí vivía un ser humano con sangre en las venas. Margaret la condujo al despacho del 2º piso, donde Alexander trabajaba. Cuando la puerta se abrió, María vio a un hombre extraordinariamente atractivo, con ojos azules como el hielo y una expresión que podía cortar diamantes. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla del ordenador cuando ella entró. «Eres la nueva», dijo con una voz carente de emoción. «Margaret debe haber olvidado mencionar que con ustedes duró en promedio 3 días. No te acostumbres». María sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la sonrisa. «Buenos días, señor Brennan. Es un placer conocerlo». Alexander finalmente la miró y sus ojos la recorrieron con rapidez y crueldad. «El placer rara vez es mutuo. Las reglas son simples. No me hablas a menos que te pregunte algo. No toques nada en mi oficina. Haz tu trabajo de forma invisible y silenciosa». «¿Entendido?» «Perfectamente», respondió María, y había algo en su tono que hizo fruncir el ceño a Alexander. No era sumisión, era comprensión, compasión. Lo odió de inmediato. Los primeros días fueron exactamente como Alexander esperaba. Creaba situaciones imposibles, establecía estándares absurdos, encontraba fallas donde no las había. Pero María no lloraba, no imploraba, no se justificaba. Solo sonreía, asentía, y la próxima vez hacía exactamente lo que él había criticado, pero mejor. Era exasperante. Lo que Alexander no sabía era que María había estudiado a cada una de las anteriores empleadas. Margaret, en un raro momento de rebeldía, le había contado sus historias. María entendió el patrón. Él no buscaba perfección.
Buscaba una excusa para alejar a las personas, para probarse a sí mismo que tenía razón al aislarse, que el mundo era tan cruel con él como él lo era con el mundo. Al 10º día, algo cambió. Alexander despertó en mitad de la noche con dolores fantasmas en las piernas, una agonía tanto física como psicológica. No gritó, no llamó a nadie. Solo permaneció allí, en la oscuridad, sudando y temblando, recordando al hombre que solía ser. El corredor que corría maratones, el bailarín que conquistó a su ex prometida en una pista de baile en París, el cuerpo que obedecía cada orden de su mente. Entonces la oyó. Música, proveniente del piso inferior. No era fuerte, pero en la soledad de aquella mansión resonaba como un susurro de vida en un mausoleo. Movido por una curiosidad que no sentía hacía años, Alexander bajó por el ascensor privado. El salón estaba débilmente iluminado. Y allí, descalza sobre el suelo de mármol italiano, estaba María. Bailaba con los ojos cerrados, los brazos dibujando historias en el aire, el cuerpo moviéndose con una libertad que rompió algo dentro del pecho de Alexander. No bailaba como las bailarinas que él solía ver. No había técnica ni espectáculo. Era pura emoción traducida en movimiento. Era alguien hablando con el universo en el único idioma que trasciende las palabras. Se quedó allí, escondido en la penumbra, observando. Y por primera vez en 3 años, Alexander lloró. No por el dolor en las piernas, sino por el dolor en el alma. Porque en ese momento vio todo lo que había perdido. No la capacidad de caminar, sino la de sentir. De moverse no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. María bailaba con una libertad que él había olvidado que existía. Cuando la música terminó, María abrió los ojos y lo vio. No se asustó, no se disculpó. Solo sonrió, con lágrimas también en los ojos. «Perdón si lo desperté», dijo suavemente. «Bailo cuando no puedo dormir, o cuando estoy triste, o feliz, o confundida. En realidad, creo que siempre bailo». Alexander debería haber dicho algo cruel, despedirla en el acto. Pero las palabras que salieron fueron «¿Por qué?». María se acercó sin miedo y se sentó en el suelo frente a él. «Porque es lo único que nadie puede quitarme. No importa lo dura que sea la vida, siempre puedo bailar. Es mi manera de recordar que sigo viva, que aún puedo elegir cómo moverme por este mundo, incluso cuando el mundo intenta detenerme». Algo se rompió dentro de Alexander. «Yo solía bailar», dijo, «antes del accidente. Me encantaba. ¿Y ahora?», preguntó María. «Ahora no puedo. ¿No puedes mover las piernas o no puedes moverte?». Lo desafió con dulzura. Alexander sintió la ira subir, pero al mirar sus ojos no encontró juicio ni lástima. Solo una invitación. María se levantó y extendió la mano. «¿Puedo mostrarle algo?». Contra todo instinto, Alexander tomó su mano. María volvió a poner música, esta vez algo lento, profundo. Comenzó a bailar, pero su danza incluía la silla de él. Giraba a su alrededor, tocaba sus hombros, guiaba el movimiento de sus brazos. No era lástima, era compañerismo. No bailaba para él ni a pesar de él, bailaba con él. «El baile no está en las piernas», susurró. «Está en el corazón. Usted puede moverse. Solo ha olvidado cómo». Y algo extraordinario ocurrió. Alexander sintió. Por primera vez desde el accidente, no estaba preso en aquella silla. Se movía con ella, a través de ella, más allá de ella. Sus brazos trazaban el aire, su torso seguía el ritmo, su cabeza se balanceaba. Estaba bailando. De otra forma sí, pero bailando. Cuando la música terminó, Alexander notó que sonreía. De verdad sonreía. Y también lloraba. María se arrodilló y tomó su rostro entre las manos con una ternura que le dolió por lo mucho que había olvidado sentir. «Usted no está roto, señor Brennan», dijo. «Está herido. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Lo roto no se puede reparar. Lo herido puede sanar. Si se lo permite». Los días siguientes, la mansión comenzó a cambiar. Alexander no despidió a María al 3er día, ni al 10º. Ni al 20º. Cada noche, cuando la casa se sumía en silencio, bailaban.
María trajo color a aquel mausoleo, plantas, música, vida, pero sobre todo trajo espejos que obligaban a Alexander a verse realmente. ¿Por qué es tan cruel con la gente?, le preguntó una noche mientras preparaba el té que él finalmente había admitido que amaba. «Porque me tienen lástima», respondió, por primera vez con honestidad. «¿Y prefiere que lo odien? Prefiero que odien la verdad a que amen una mentira de compasión». María rió, y ese sonido ya era su melodía favorita. ¿Sabe cuál es su problema? Confunde compasión con lástima. Yo no le tengo lástima. La lástima mira desde arriba. La compasión se sienta al lado. Yo no lo veo como un hombre roto en una silla. Veo a un hombre tan asustado de ser vulnerable otra vez, que prefiere alejar a todos antes de que puedan herirlo. Alexander guardó silencio largo rato. Mi prometida me dejó 2 semanas después del accidente. Dijo que no había firmado para ser enfermera. La gente me miraba con esos ojos. Ese horror disfrazado de simpatía era insoportable. Así que decidió darles un motivo real para temerle, concluyó María. Pero la verdad, Alexander, es que al hacerlo se convirtió en la prisión que temía. No es la silla la que lo encierra, es el miedo. Esa noche Alexander lo contó todo. Los sueños que murieron con el accidente, el aislamiento, lo fácil que era ser odiado en lugar de arriesgarse a ser amado y abandonado otra vez. Y María escuchó, de verdad escuchó, sin intentar arreglarlo, sin consejos. Solo estuvo allí. 3 meses después, Alexander hizo algo revolucionario. Convocó a las 47 empleadas que había despedido a una reunión en su empresa. Cuando todas llegaron, confundidas y nerviosas, él estaba allí. A su lado María. «Las he traído aquí para pedir disculpas», comenzó. «Durante años usé mi dolor como excusa para causar dolor. Las traté como desechables porque así me sentía, roto, desechable, menos que humano. Ninguna de ustedes mereció lo que hice. Y aunque una disculpa nunca será suficiente, merecen oír que tenían razón sobre mí. El problema era yo, no ustedes». Entregó a cada una un sobre con un cheque generoso y una carta de recomendación. «No puedo devolver el tiempo que les robé, pero puedo reconocer el daño y comenzar a repararlo». Muchas lloraron, algunas lo abrazaron, y Alexander por primera vez lo permitió. En el camino de regreso a casa, María iba en silencio. Alexander tomó su mano. «Sabes que cambiaste mi vida por completo, ¿verdad?» «Tú cambiaste tu propia vida», corrigió María. «Yo solo bailé. Tú elegiste moverte», Alexander sonrió. «Entonces sigue bailando conmigo, no solo por las noches, sino en la vida, como socia de mi fundación, como amiga, como lo que sea esto que está creciendo entre nosotros». María lo miró con los ojos brillando. «¿Estás seguro? Solo soy una empleada que...» «Nunca fuiste solo nada», interrumpió Alexander. «Eres quien me recordó que estar vivo no se trata de estar completo, sino de estar dispuesto a moverse, incluso con las partes rotas. Me enseñaste a bailar de nuevo, María, no con las piernas, con el corazón». Y eso lo cambió todo. Un año después, la Fundación Brennan Santos inauguraba su primer centro de rehabilitación, enfocado no solo en el cuerpo, sino en el alma. Danzaterapia, arte, música, espacios donde las personas con discapacidad pudieran redescubrir no sus límites, sino sus infinitas formas de moverse por el mundo. Y cada viernes por la noche, en una sala con piso de madera y espejos que reflejaban no lo que faltaba, sino lo que estaba presente, Alexander y María bailaban. A veces otros se unían, personas en sillas de ruedas, con prótesis, con cicatrices visibles e invisibles. Todos moviéndose, todos vivos, todos libres, porque al final María le enseñó a Alexander la lección más importante. No somos definidos por nuestras limitaciones, sino por cómo elegimos bailar con ellas. El amor no sucede a pesar de nuestras heridas, sino a través de ellas. Cuando tenemos el valor de dejar que alguien entre, vea el caos y aún así decida quedarse, no por lástima, sino por compasión. No para arreglar, sino para acompañar.
Y en la pista de baile de la vida, a veces el paso más valiente no es levantarse, sino permitir que alguien se siente a tu lado y diga, movámonos juntos. Como podamos, pero movámonos. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar en los muros que has construido alrededor de tu corazón, deja un like, compártela con alguien que necesite recordar que aún puede bailar y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan nuestra humanidad. Porque todos nosotros, de alguna forma, estamos aprendiendo a movernos a través de nuestras propias limitaciones. Y a veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos recuerde que todavía podemos bailar.